Gracia y paz, amados hermanos. Entonces continuamos aquí con nuestro estudio de Apocalipsis, aquí alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Es una alegría estar aquí con los hermanos. Y bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 4. El capítulo 4 es la tercera parte del libro de Apocalipsis. Según el bosquejo que el propio libro de Apocalipsis trae, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que viste, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces nosotros vimos allí en el capítulo 1 las cosas que viste, vimos la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan ve al Señor Jesucristo glorificado. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 entonces nosotros vemos las cosas que son, o sea, lo actual, lo que estaba aconteciendo en ese momento, que son las 7 iglesias allí en la provincia de Asia Menor, en el Imperio Romano. Y a partir del capítulo 4 entonces comenzamos a ver las cosas que han de ser, ¿sí? Entonces ya estamos aquí en la tercera parte del libro Apocalipsis. No te preocupes en que hemos tenido tantas ministraciones, ya estamos en la ministración número 17, pero es que la palabra de Dios ella es profunda y necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios, amén. Entonces quería que tú pudieras tomar tu Biblia allí y vamos a Apocalipsis capítulo 4. El capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 5 es la continuación del capítulo 4, de la visión que el apóstol Juan va a tener. Y es una visión de ¿qué? Del trono de Dios, de aquello que está allí, el centro del universo, el centro del gobierno universal, el trono de Dios. Entonces el capítulo 4 y el capítulo 5 nos van a mostrar una escena sublime, algo que acontece allí en el trono de Dios. Amén. Tiene un título aquí que dice la adoración celestial, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, después de estas es que las cosas que van a suceder después del capítulo 3. Entonces, como yo les explicaba, el bosquejo de Apocalipsis, las cosas que viste, capítulo 1, pasado, las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3, la época de la iglesia, y las cosas que sucederán después de estas, versículo 1. Ahora miremos aquí el versículo 2. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Es una cosa que nosotros hemos hablado mucho, mis amados hermanos, y es que nosotros necesitamos estar en la esfera del Espíritu. Es en el Espíritu donde nosotros podemos percibir las cosas de Dios. No podemos percibirlas en el alma o en la carne, en el cuerpo, sino que lo podemos percibir donde, en el Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es Espíritu, y sus verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Si no es en espíritu, entonces no es en verdad o en realidad. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, ese trono es el trono del gobierno de Dios. El trono es el centro del universo, ¿sí? Y una cosa que nosotros tenemos que tener revelación, mis amados hermanos, es revelación al respecto del trono de Dios. Nosotros tenemos esa revelación en Hebreos capítulo 7, creo que es, nos dice que nosotros debemos entrar confiadamente en el trono de la gracia. Pero aquí nos está revelando otro trono, porque este trono, ¿sí? Esto aquí ya nos está hablando de que el tiempo del juicio ha llegado, no en este momento porque estamos en la era de la gracia aún, pero hay un trono establecido en el cielo donde Dios va a emitir su juicio durante la gran tribulación. Aún no es el tiempo de juicio. Hay muchos que le atribuyen a Dios. Dicen que esta pandemia vino por causa de Dios, que Dios envió ese coronavirus, pero no, Dios aún no está enviando su juicio.
Ese coronavirus es una obra del diablo y nosotros estamos aquí para deshacer las obras del diablo. Entonces, esta revelación del trono de Dios, hubo muchos hombres de Dios que tuvieron esa revelación del trono de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos allí en Daniel capítulo 7, Daniel, él vio el trono de Dios y la Biblia dice que él quedó tan perplejo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos revelación del trono de Dios, pues quedamos tan perplejos que él quedó débil, él estuvo débil por algún tiempo. En Apocalipsis capítulo 1 nosotros vemos que cuando el apóstol Juan vio el trono de Dios, él cayó como si estuviera muerto. También nosotros tenemos allí el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, él vio el trono de Dios y él dijo, ay de mí, que soy hombre pecador, de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, la revelación del trono de Dios en nuestras vidas es una cosa así fuerte. El profeta Ezequiel también vio el trono de Dios allí en los capítulos 1 y 2. Nosotros vemos la visión del trono de Dios y él quedó estupefacto, ¿no? Es una palabra medio complicada, pero es algo que da para describir la manera en la cual estos hombres de Dios quedaron cuando ellos tuvieron que revelación del trono de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos revelación del trono de Dios, de que Dios está en un trono, de que Dios está gobernando, de que Dios gobierna en el universo, que por más cosas que acontezcan, Dios, yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano, Dios está y continúa en el mismo lugar donde ha estado siempre, sentado en su trono. Por más cosas y circunstancias y tribulaciones que pasemos, Dios está sentado en su trono. Entonces esta revelación del trono nos da la garantía de que de nuestra victoria. Y la revelación del trono entonces trae más consistencia a nuestra fe. Sí, porque mis amados hermanos, Dios no es cualquier uno, ¿sí? Por eso te explicaba, ¿no? El apóstol Juan cuando vio el trono de Dios, él cayó como muerto. Sabes, hay algunas personas que enseñan un tipo de intimidad así medio romántica, que realmente viene a ser una cosa superficial y llega a ser hasta infantil. Ay, es que yo tengo intimidad con Jesús y sus cabellos y esto y que yo danzo con Jesús y una cosas así que realmente es un tipo de intimidad que la verdad es algo superficial, ¿sabes? Realmente cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, pues nosotros también tenemos que tener que respeto, esa honra, es como la relación entre un padre y un hijo, necesita existir esa honra, un hijo jamás puede tratar a su padre de igual para igual. Un día una persona llegó y me dijo así, ¿no? Que estábamos ahí y estaba con su hija y la hija hacía lo que quería, ¿no? Y entonces en medio de la conversa estábamos hablando sobre disciplina, corrección, y entonces él dijo así, no, no, mi esposa es la que lo disciplina, la que lo corrige. Y yo le pregunté, ¿y usted? ¿Y usted qué hace? Digo, no, yo soy el amigo. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Su hija, ella va a tener muchísimos amigos durante la vida, pero padre, solamente uno. Entonces, un hijo nunca puede tratar a su padre como si fuera el amigo, ¿no? Siempre debe haber que un respeto, una honra, ¿sí? Y cuando un hijo, alguien puede pensar, ah, pero si tratamos a Dios de esa manera, entonces no vamos a tener la misma intimidad. Por lo contrario, cuando hay respeto y hay honra, entonces la intimidad se torna muchísimo mayor y no se torna que una cosa superficial. Entonces, el apóstol Juan cayó como muerto cuando vio el trono. El profeta Daniel, esos hombres con toda esa espiritualidad, el profeta Daniel casi se desmayó y quedó débil durante varios días. Ahora esos hombres con ese tamaño de nivel espiritual les pasó eso. Imagínate a nosotros. Entonces, una cosa que nosotros debemos tener es que temor. Solamente que las personas en el español el temor es muy asociado al miedo. Pero realmente en el hebreo el temor está más asociado a que a respeto, a honra. Entonces nosotros esta visión del trono de Dios nos hace sentir ese temor delante de Dios, ese respeto, esa honra, ¿sabes? Y no que vengamos a tener ese tipo de intimidad que algunos inventan, poética, ¿no? Porque eso realmente es superficial. En Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, nosotros vemos que una de las semillas, ella cayó en tierra,
¿sí? Y aunque ella había germinado, pero brotó rápido, sí, la semilla no tenía ningún problema, pero no tenía profundidad. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de piedras. Entonces esas piedras muchas veces en nuestra vida es el orgullo, el ego, todas estas cuestiones, esas piedras que tenemos que quitar de nuestro corazón. Pero cuando nosotros tenemos revelación del trono de Dios, entonces eso nos lleva a tener que un santo temor y otra cosa, adoración profunda a Dios. ¿Sí? Y una cosa interesante aquí es que Juan, él describe el trono, pero difícilmente él consigue describir a quién, a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es algo indescriptible. Dios está mucho más allá de la mente humana. ¿Por qué? Porque como yo lo decía ahorita, Dios es espíritu, Dios es algo que no se puede concatenar, Dios es algo que no se puede definir, Dios es eterno. La palabra de Dios dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a pasar haciendo la vida eterna es que conociendo más y más a respecto de Dios. Ahora, sigamos leyendo aquí el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Una cosa importante con Dios es la alianza, ¿sabes? El arco iris, si tú miras allí Génesis, ¿cuándo fue la primera mención del arco iris? Fue allí después del diluvio. Dios colocó un arco iris y le dijo a Noé que esa era la alianza de que él nunca más iría a destruir a la tierra con agua. Entonces el juicio, y tú te das cuenta en Apocalipsis, el juicio de Dios, después de allí, siempre que vino, cuando hubo juicio de Dios a través del profeta Elías, en la rebelión de Coré, el juicio de Dios siempre vino por fuego. Y el apóstol Pedro dice que los elementos se fundirán por el fuego, ¿no? Por eso es que va al final, en la eternidad, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, tanto el cielo, no habrá mar. ¿Por qué? Porque los demonios habitan en el mar. Y en el cielo también no existirá, será un nuevo cielo. ¿Por qué? Porque el cielo está contaminado. Sabemos que las huestes malignas, ellas habitan ¿dónde? En los aires. Hasta la Biblia llama a uno de los nombres del diablo es que el príncipe de la potestad del aire. Por eso en la eternidad habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces la alianza de Dios, si Dios es un Dios de alianza, por eso allí nosotros vemos que había que un arco iris. Entonces Dios es un Dios de alianza. Sigamos aquí leyendo. Versículo, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Entonces estos son los primeros seres que viven allí delante del trono, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nosotros sabemos que el número 7 tiene un significado que es la plenitud. Entonces nos habla del Espíritu Santo de Dios intensificado. En el Nuevo Testamento nosotros somos llamados a aproximarnos delante del trono de la gracia, donde está la sangre. Y esta sangre, la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Caín. ¿Y sabes qué será lo que la sangre de Jesús habla? Dice que nosotros nos aproximemos delante del trono de Dios, delante del trono de la gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque allí delante de ese trono que Dios nos dice que nos aproximemos está la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús no puede clamar otra cosa más que perdónalos porque no saben lo que hacen. Por causa de la sangre de Jesús nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Pero aquí tú te das cuenta que este trono es diferente. Este trono es el trono del juicio. Pero en ese momento esto no se aplica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la época de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero aquí para esta época entonces ya habrá llegado que el juicio de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Este mar de vidrio
Daniel en el capítulo 7, él tuvo también la visión del trono de Dios y él dice que era un mar de fuego. Entonces no puede ser otra cosa sino vidrio derretido. Para que sea un mar de fuego es porque es vidrio derretido. Y otra cosa nos dice que es un mar. O sea, un mar es una cosa grande. Para que tú te puedas hacer visión, tengamos la visión de que de la dimensión de aquello que es el trono de Dios, no es una cosa pequeña, es una cosa que grande, ¿sí? Y aquí tenemos esos cuatro seres vivientes, ¿sí? Que están delante del trono, ¿sí? Entonces, el profeta Ezequiel los llama de querubines y el profeta Isaías los llama de ¿qué? Los llama de serafines, ¿sí? Pero bueno, yo quiero dejar aquí hoy hasta el versículo 6, porque lo que yo quiero comenzar a enfatizar es a respecto de los seres que viven delante del trono de Dios, ¿sí? Porque realmente lo que nosotros queremos enfatizar al respecto, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, enfatizamos bastante la parte profética, pero en este capítulo yo quiero enfatizar esta parte devocional, ¿sí? Porque ahora lo que nosotros tenemos entonces es una visión del trono de Dios, de la grandeza de Dios, de aquel que gobierna sobre el universo. Entonces nosotros tenemos un trono, tenemos un arco iris, tenemos 7 antorchas, tenemos 24 ancianos, tenemos 4 seres vivientes, tenemos un mar de vidrio. Y en el capítulo 5, versículo 11, que yo les decía que el capítulo 5 es la continuación del capítulo 4, ¿sí? En esta parte sublime que es esa visión en el trono, dice, y miré, capítulo 5, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Entonces también había ángeles. Y de los seres vivientes y de los ángeles su número era millones de millones. Interesante. Los ángeles son millones de millones, esos ángeles que están ahí delante. Es una cosa muy importante porque todas esas cosas que hablamos que hay delante del trono, el trono en sí mismo, más todas las cosas y los seres que están allí presenciando es porque está a punto de acontecer que una cosa sublime. No sé si yo te cuento aquí ahora qué es lo que va a acontecer, pero para que tú estés pendiente de las próximas predicaciones, ¿no? Bueno, te voy a adelantar un poco. Jesús va a entrar en escena allí en el trono. Entonces hay una platea inmensa, hay una cosa así, una parafernaria tremenda, porque lo siguiente que va a acontecer allí en el capítulo 5 es una cosa tremenda. Amén. Pero entonces lo que yo quiero hablar hoy a respecto, enfatizar bastante, es al respecto de esos seres que viven delante de Dios, pero no voy a hablar de todos, sino voy a hablar específicamente hoy a respecto de los ángeles. Entonces los ángeles están allí. Los ángeles, la palabra ángeles es la palabra angelos, que significa que mensajero, ¿sí? Entonces los ángeles en cierta manera, mis amados hermanos, ellos sirven de modelo o como ejemplo para nosotros, ¿sí? Porque los ángeles realmente, a veces como nosotros nos los imaginamos, pensamos que son muy diferentes de nosotros, pero la realidad es otra. Los ángeles son muy semejantes a nosotros. Vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 21, versículo 17, lo que dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 17 dice lo siguiente. Dice, y midió su muro 142, midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es medida de ángel. Interesante este versículo, ¿no? La misma medida del hombre es la misma medida de ángel. Entonces, entre hombre y ángeles hay cierta semejanza y hay muchísimas cosas que se aplican a los ángeles que también se aplican a nosotros, ¿sí? Entonces hay situaciones, por ejemplo, los ángeles son tan parecidos con nosotros, hermanos, que hay en situaciones en que las personas no sabían diferenciar si era un ángel o si era un hombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, cuando los ángeles, ¿sí? 2 ángeles más el Señor vienen a visitar a Abraham, ¿sí? Nadie percibió que eran ángeles.
Cuando después ellos se van y entran allí en Sodoma y Gomorra, nadie percibe que eran ángeles. Pensaron que eran ¿qué? Hombres. En Josué capítulo 5, cuando Josué está a punto de entrar en la tierra prometida, atravesando allí por Jericó para destruir Jericó, se le aparece un ángel y Josué ni siquiera sabía que era un ángel. Le preguntó, ¿eres de los nuestros o estás contra nosotros? Ahí le dijo, no, yo soy el ángel de Jehová y yo soy el comandante del ejército. Realmente usted no es el comandante soy yo. Pero lo que quiero enfatizar es que Josué no percibió que era un ángel hasta que el ángel se manifestó, ¿sí? Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 2, nos dice que nosotros debemos ser personas que tenemos mucha hospitalidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ángeles. Entonces, hay una gran semejanza entre los ángeles y los hombres, ¿no? Parece que los ángeles pueden tomar esa forma humana y allí no pueden ser identificados, ¿no? Entonces, con certeza tal vez tú te has encontrado con muchos ángeles. Bueno, no sabemos. Son las maravillas de Dios. Y si Él lo dice que debemos tener mucha hospitalidad porque podemos terminar hospedando ángeles sin saberlo. Entonces quiere decir que muchas veces nos podemos haber encontrado con ángeles y ni siquiera lo hemos percibido. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles fueron enviados para qué? Para ayudar. Cuando nosotros leemos también el Salmo capítulo 34, versículo 14, esta es una escritura que también te ayudará mucho en tu vida, en tu espíritu. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defienden. Entonces, esta idea católica del ángel de la guarda parece que no es, parece que es una cosa que tiene realmente realidad, ¿verdad? ¿No? Que los ángeles nos guardan. Dios usa los ángeles ¿para qué? Para guardarnos. Hay un versículo, algo que habla al respecto, que Jesús dice que todo niño tiene también que un ángel, ¿sí? Pedro, la Biblia dice que cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, allí en el libro de los Hechos, y los hermanos hacían intensa oración para que fuera liberado, se aparecieron los ángeles, se cayeron las cadenas, las puertas se abrieron y él salió, y él fue allí a la iglesia, una casa donde los hermanos estaban reunidos, y golpeó la puerta, y ahí vino una joven, y esta joven preguntó quién es. Ahí Pedro habló, soy yo, Pedro. Ahí ella quedó tan feliz que ni siquiera abrió la puerta y se fue a buscar a los hermanos y les dijo, el apóstol Pedro está aquí. Ahí la Biblia dice que ellos no le creyeron. Y uno de ellos dijo, no, debe ser su ángel. Entonces, ¿será que Dios designó un ángel para cada persona, para cuidarnos, un ángel de la guarda? Bueno, es lo que parece, vale la pena meditar en eso, ¿no? No vamos a entrar en discusiones en relación a eso, pero aparentemente parece que Dios, ¿no? Envía a los ángeles para protegernos. No sé si cada persona Dios le asignó un ángel para protegerlo o cómo funciona eso. Bueno, cada uno de nosotros puede preguntar al Señor, ¿no? Él debe tener la respuesta. Si tú le preguntas, pues Él te va a responder, ¿no? Entonces, los ángeles también son ¿qué? Testigos de las cosas de Dios. Una de las promesas que Dios le da al vencedor en la iglesia de Sardis es ¿cuál? Que confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Entonces los ángeles son testigos de las cosas que Dios realiza, ¿sí? Ellos también son que mensajeros a las naciones. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6 dice lo siguiente, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces los ángeles, yo no digo que los ángeles prediquen el evangelio en esta época. ¿Por qué? Porque en esta época lo que se está predicando es el evangelio de la gracia. Pero este versículo aquí está diciendo que ese ángel predicaba que el evangelio eterno. Entonces este evangelio eterno es el evangelio del Dios creador, del Dios soberano, del Dios poderoso. Y este ángel, estos ángeles, ellos van a predicar, no es en esta época, porque en esta época lo que se predica es el evangelio de la gracia de Dios y los ángeles no entienden la gracia de Dios. Ellos no entienden esa cuestión de donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Eso solamente los hombres lo podemos entender. Pero en la gran tribulación parece que los ángeles van a estar predicando que el evangelio eterno, el evangelio del Dios soberano que está sentado en el trono.
Entonces, si te das cuenta que hay muchas semejanzas entre nosotros y los ángeles, ¿no? Nosotros predicamos, ellos también van a predicar allí en la gran tribulación. Otra de las cosas que los ángeles hacen, Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, lo que quiero enfatizar es la parte A. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Entonces los ángeles, ellos sellan las personas, van a sellar las personas allí en el tiempo de la gran tribulación, pero nosotros los hombres también sellamos, ¿sabes? Cuando imponemos nuestras manos, impartimos el Espíritu Santo a las personas, nosotros también estamos haciendo que estamos sellando a las personas con el Espíritu Santo. Son muchas semejanzas entre nosotros y los ángeles. Ahora mira una cosa interesante. Los hombres son llamados también de ángeles, porque nosotros estuvimos estudiando las cartas, ¿sí? Y yo sé que nosotros dijimos, las cartas son para la iglesia y realmente las cartas son para la iglesia, pero sabes una cosa, las cartas no fueron remitidas directamente o específicamente a la iglesia, fueron remitidas a quién, al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? Pues el ángel de la iglesia es el líder, se está refiriendo al líder, es aquel que vive delante del trono de Dios, que se somete, que tiene la revelación, que tiene algo para hablar porque estuvo delante del trono de Dios. Entonces el líder de la iglesia, sea el pastor, sea el que está liderando la iglesia, pues él es el ángel de la iglesia. El Señor lo llame, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Sí, entonces fue escrita la carta al ángel de la iglesia, pero ese ángel realmente es un hombre, es el líder de la iglesia. Pero nosotros sabemos que la palabra ángel significa que mensajero, entonces es el que tiene la palabra de Dios, el que guía al pueblo de Dios, la congregación con la palabra de Dios, él es un ángel. Y dice que esos ángeles son las 7 estrellas que Jesús tiene en sus manos. Entonces Jesús tiene al líder de la iglesia, ¿dónde? En sus manos. Pero no, yo no creo que el ángel de la iglesia sea solo el líder, sino los líderes, los profetas de la iglesia, los que están allí, que son columnas, ¿no? Que son columnas, que sustentan el testimonio, que sustentan financieramente. Todos esos son ángeles porque están pasando un mensaje, porque están influenciando al resto de los hermanos de la congregación. Entonces, en cierta manera, todos nosotros somos que ángeles, porque nosotros todos somos que mensajeros. Ángel significa mensajero. Y nosotros somos mensajeros de que, mis amados hermanos, del evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Entonces, otra de las cosas que los ángeles hacen en el capítulo 8, los ángeles anuncian que el juicio de Dios, porque ¿quién va a anunciar el juicio de Dios? ¿Sí? La gran tribulación, ¿no? Durante esos 7 años que la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, allí van a comenzar 7 años. Primero va a haber unos sellos, pero después van a haber unas trompetas, y esas trompetas son juicios de Dios. Y esos juicios esas trompetas van a ser tocadas ¿por quién? Por los ángeles. Y en cierta manera, pues nosotros no anunciamos juicio, porque nosotros anunciamos las buenas noticias, pero al mismo tiempo nosotros también anunciamos que Jesús está viniendo, que Jesús viene y que habrá un juicio. Entonces, así como los ángeles anuncian juicio en ese momento, pues nosotros también anunciamos las buenas noticias, pero también anunciamos, mira, arrepiéntete, porque viene un tiempo, viene una gran tribulación. Jesús quiere que tú seas un vencedor. Amén. Ahora, otra cosa que los ángeles hacen es declarar misterios. Mira Apocalipsis capítulo 10, versículos 2 y 4 dice, tenía en su mano, leámoslo desde el 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho
y no a las escribas. Esas cosas que los 7 truenos dijeron es un misterio, pero fue proclamado por este ángel. Y nosotros los hombres, así como los ángeles proclaman misterios, nosotros los hombres también proclamamos misterios. ¿Cuál es el misterio que se nos ha dado para proclamar? El misterio que estaba oculto desde los siglos, desde las generaciones. Y ese misterio, son 2 misterios. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, y la iglesia. Esos son los 2 mayores misterios revelados en toda la Biblia. Si tú lees el libro de Efesios, vas a poder profundizar más al respecto de eso. Vas a ver cómo el apóstol Pablo explica respecto de esos 2 misterios. Cristo vive en nosotros. Ese es un misterio que fue revelado y es algo que nosotros proclamamos. Y el otro misterio es ¿cuál? La iglesia, el pueblo de Dios. Amén. Ahora, otra cosa que los ángeles hacen, si tú ves allí Apocalipsis capítulo 12, dice que los ángeles luchan batallas, ¿sí? Dice que hubo una gran batalla allí en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón, la bestia, el falso profeta, y sus ángeles caídos lucharon, hubo una gran guerra en el cielo, pero nosotros como hombres también luchamos. Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 18 nos dice que nosotros también estamos en una batalla, que debemos usar la armadura de Dios. Dice revestidos de las armas de luz. Hay otro versículo que dice revestidos de las armas de luz allí en Romanos. Entonces, así como los ángeles luchan batallas, nosotros también luchamos batallas. ¿Sí? Allí hay una revelación, ¿no? Que dice que cuando Jesús dijo que nosotros se nos dio el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, si los ángeles luchan batallas, nosotros también luchamos ¿qué? Batallas. Amén. Entonces hay muchas semejanzas entre los ángeles y los hombres. Amén. Y por último, allí dice que en el final de Apocalipsis, hablando de la Nueva Jerusalén, dice que los ángeles guardan las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén en cierta manera ya apunta o representa para la iglesia. Nosotros también, mis amados hermanos, guardamos las puertas de la iglesia. Lógicamente que la iglesia no es un predio, sino guardamos las puertas de la iglesia, o sea, guardamos el rebaño. Protegemos el rebaño. A través de la palabra de Dios tú eres protegido. Cuando tú aprendes, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú estás siendo protegido de todo engaño. En este tiempo me he dado cuenta que el mayor servicio que yo puedo hacer es ¿cuál? Predicar el evangelio, a pesar de que estamos ayudando a los necesitados, con ofrenda, con ofrenda, con mercado, con todo lo que nosotros podemos ayudar, dando asistencia, lo hemos hecho, sí, pero el mayor servicio es ¿cuál? Predicar el evangelio, porque el evangelio trae ¿qué? Fe a tu corazón. Y créeme una cosa, aunque necesitamos cosas materiales, sí las necesitamos, pero lo que más necesitamos nosotros es que fe, porque las cosas que se ven son sustentadas por las cosas que no se ven. Y lo que principal que nosotros necesitamos es fe. Amén, mis amados hermanos. Entonces quería que pudiéramos hacer una corta oración aquí, agradeciendo a Dios y que Dios nos dé esa revelación del trono. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, danos revelación del trono, Señor. Danos revelación de tu grandeza, Señor. Danos revelación de que nuestro papá está sentado en el trono y que a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, Dios permanece sentado en su trono. Dios no ha perdido el control. Dios es soberano y Él reina sobre todas las cosas, Señor. Señor, ayúdenos a andar en el Espíritu para poder tener revelación de estas cosas espirituales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.